Bueno, continuamos con John Magdaleno, profesor universitario, analista político. Aquí hay comentarios, ¿verdad? Dice aquí Paco Arancibe, che, les recomiendo Globovisión, están tocando el tema de las movilizaciones de hoy. Dice Julio Limonta, le damos la bienvenida a una peor Venezuela. Lamentablemente este gobierno viene ahora con más odio y más persecuciones. Aquí no hay análisis que valga después de ver semejantes groserías del presidente. Esto viene peor, dice Julio Limonta. Otros comentarios por aquí. Alberto M. La gente está molesta con la MUD. Se supone que hoy se tenía que lograr algo contundente y no se logró. Siguen desmotivando. Eso es absolutamente cierto. Eso es verdad. No, yo creo que sí. O la gente que salió a movilizarse por la MUD tiene conciencia de lo que se estaba buscando. Bueno, yo estuve, por parte de como comenté antes, estuve en la movilización y lo que pude conversar con gente que estaba en la marcha, con la poca gente con la que pude hablar, más bien sentí conciencia de, digamos, el objetivo específico de la movilización, es decir, volver visible la demanda, volver visible la magnitud de quienes están respaldando la celebración de la convocatoria, referéndum revocatorio, es decir, volver visible. Un proceso de movilización social no puede pretenderse, digamos, que alcance objetivos, por lo menos objetivos de la magnitud de lo que se propone el primer día de movilización, digamos, también hay que tener un sentido de las proporciones, pues no se podía sobredimensionar las expectativas respecto de esta marcha, como por cierto lo compartí con muchos de los amigos que me preguntan, digamos, cotidianamente sobre las cosas del país. Este es un primer paso, es el inicio de un proceso de movilización social. Esperar algo más, algo contundente de una nueva etapa, me parece que no es razonable. No es un objetivo fácil que se ha planteado la Mesa de la Unidad. Sí, conseguir el revocatorio este año no es un objetivo fácil. Las instituciones han dado señales de que están dispuestas a impedir la celebración del revocatorio. El punto es que estratégicamente puede haber un quiebre, lo digo en el buen sentido de la expresión, un quiebre digamos, entre costos y beneficios percibidos por ambos bloques en la medida en que la movilización conduzca a objetivos distintos, que son metas intermedias necesarias para llegar a la celebración del revocatorio. Si, por ejemplo, se llegara a fracturar la coalición chavista en el medio de ese proceso de movilización social, si, por ejemplo, ocurriera que en alguna de las manifestaciones los cuerpos de seguridad del Estado actúan con tal desproporción que eso genera puertas adentro, dentro del alto gobierno o dentro de la coalición chavista, descontento, malestar, inconformidad, o, por ejemplo, si errores del gobierno más bien terminan sumando gente a la causa de los que demandan un cambio político en Venezuela, entonces eso sí estaría en capacidad de alterar el estado de cosas originales. Entonces, no se puede pretender que, razonablemente hablando, quiero decir, analíticamente hablando, no se puede pretender que eso se logre en la primera manifestación. Aquí hay otros comentarios. ¿Qué esperar del PSUV como partido político si utiliza a José Vicente para abrir la retahíla de embuste lanzado hoy? Dice Manuel Fuente. Por aquí dice Edwin Gutiérrez, Chugo Torreal va a mandar a cacerolear, no hay real para uno mismo, menos para comprar ollas. Feliz jueves. Sí, yo soy Chávez, dice, ninguno de los diputados puede escudarse bajo su inmunidad para decir que es el fin del gobierno y amenazar. Manuel Fuente, ¿qué significado tiene la oposición regada libre por calles de Caracas y el chavismo arrinconado en la avenida Bolívar? ¿Qué significación tiene una oposición regada libre por calles de Caracas y el chavismo arrinconado en la avenida Bolívar? Bueno, está bien, hay digamos, una observación latente acerca del contraste del volumen de las manifestaciones del chavismo y la oposición. Está bien, cada quien puede hacerse la apreciación que sea. Yo me llevo la apreciación de que la manifestación de la oposición fue bastante nutrida porque estuve allí, pude verla en vivo, pues no me la contaron, ¿no? Así que en ese balance, pues por supuesto creo que la oposición demostró que la demanda de cambio, que la noción de celebrar revocatoria este año en efecto convoca. Juan Villanueva, excelente invitado, queremos un diagnóstico de revocatorio. ¿Diagnóstico en qué sentido? Bueno, si hay o no hay, si habrá o no bueno, habrá, pero imagínate, eso es muy difícil. Mucha gente me pregunta eso. Traíste la bola de cristal bueno, para acá. John, ¿qué crees tú que va a haber revocatoria este año? Entonces yo respondo, es una pregunta esotérica, porque digamos, ¿cómo tú sabes si va a haber o no? Depende del balance de fuerzas, depende de imponderables, depende de la capacidad de la oposición para movilizar y generarle costos al gobierno y al resto de las instituciones públicas, depende también de la capacidad del chavismo y del gobierno para
actuar con inteligencia estratégica frente a la amenaza que le plantea la oposición. Es decir, depende de múltiples factores. A mí me preguntan por aquí, y te preguntan a ti también, ¿qué opinas sobre la convocatoria que ha hecho Chugo Torreal para un cacerolazo esta noche? Bueno, yo fui parlamentario de la causa R, convocamos cacerolazo en una oportunidad, y en el chavismo también, cuando estuve en el chavismo, también convocamos cacerolazo. Yo creo que esa es una forma... Sí, eso es simbólico, eso es consumatorio, es una expresión, digamos, de un descontento, de un malestar, pero claro, eso es parte de una agenda que imagino yo no solo contemplará las movilizaciones del 7 y el 14, sino algunas otras acciones colectivas. ¿Qué impacto tiene un hecho de esa naturaleza desde el punto de vista politológico? Un cacerolazo. Un cacerolazo es consumatorio, es decir, es un hecho en donde la gente expresa su malestar y ya está. Desde su casa. Sí, entonces, bueno, vuelve visible cuántos son los que tienen malestar. Ese es el, digamos, el impacto psicosocial que esto tiene. Si el cacerolazo es fuerte y tú estás en tu casa tocando tu cacerola y escuchas que alrededor suena fuerte, entonces, bueno, tú dimensionas quiénes son los que tienen la misma demanda que tú. Entonces, bueno, eso sí tiene un efecto psicosocial, ¿no? Del mismo modo que asistir a una manifestación, tú ves mucha gente alrededor y dices, ah, caray, hay mucha gente pensando como yo, y mucha gente además dispuesta a movilizarse como yo por esta causa. Eso tiene un impacto psicosocial, desde luego, pero hace falta mucho más para lograr un objetivo como el que se ha propuesto la oposición. Humanidad dice por aquí, el señor Magdaleno no vio la gran marcha del chavismo, respeten al presidente, respeten al pueblo que lo eligió. Está bien, yo no la vi, le acabo de decir que en efecto fui a una, no fui a otra. La vi por televisión, la otra. No se veía tan pequeña, sí veía tomas cerradas, eso sí, pero bueno, me imagino que en la Avenida Bolívar habrán hecho una buena concentración. Aquí dice, felicito a la MUD por esta concentración, organización, civismo, sacaron 20 puntos. Lampubrin dice por aquí, Lampubliprint, el pueblo sale a apoyar la libertad y los medios transmiten y dan más espacio a quien la quebrante, eso no es veraz. ¿Qué opina del lenguaje que tiene nuestro presidente? Dice Gab Goody. Bueno, honestamente a veces me preocupa porque por un lado el presidente hace llamados al diálogo, a la negociación, digamos, a sumar esfuerzos para superar la crisis económica que tiene el país, pero por otro lado hay una descalificación abierta al liderazgo de oposición. Entonces, bueno, eso por un lado como comunica que no es sincero, o por otro lado que no tiene interés genuino en que se produzca un proceso de diálogo y arreglos institucionales de envergadura, de importancia para superar la crisis. De paso, la más reciente radicalización que ha experimentado el discurso del presidente en materia de política económica sugiere que en efecto parece desandarse el camino del diálogo en esa materia. Ajá, y ahora mañana sin comida otra vez. ¿Cuál fue la idea de la toma de Caracas? Rulas, pregunta por aquí, Rulaplas. Bueno, como ya comenté, hasta donde yo puedo entender, yo no formo parte de la mesa de la unidad ni soy líder de oposición, soy un modesto profesor universitario, politólogo, ¿no? Hasta donde yo entiendo, lo que la oposición persigue, es decir, lo que infiero es que persigue iniciar un proceso de movilización social para presionar un poco más contundentemente, de forma tal que los costos de no celebrarse el revocatorio sean muy elevados y por tanto eso obligue a una recomposición del cuadro en el que las instituciones están intentando evitarlo. Es decir, la oposición está intentando alterar las condiciones en las que se produce la negativa hasta la fecha, ¿no? Sí, a veces yo creo que hace falta un poco de serenidad para medir el impacto de los actos de cada uno de los factores políticos, ¿no? Sí. La cacerola hará que Maduro renuncie, dice el hincha, por ejemplo, ese tipo de planteamientos claro que no. Que son muy respetables, ¿no? Pero que revelan cierta impaciencia por el... Bueno, claro, hasta cierto punto, no para legitimar la idea de que un cambio tiene que producirse ya, porque no siempre ocurren los cambios cuando se desean, en los tiempos en que se desean. Pero también es comprensible, Vladimir, el ánimo y digamos, el sentimiento de la gente. La gente está realmente desesperada, la gente está realmente angustiada. Es decir, esto es una economía que ya va para 4 años consecutivos con la tasa de inflación más alta del mundo. La tasa de inflación más alta del mundo. El año pasado cerró en 181, oficialmente, 181%. Este año organismos multilaterales hablan de entre 600 y 720% de inflación anual. El año que viene puede cerrar la tasa de inflación, le escuché decir a José Manuel Puente, que puede cerrar en 2.200%. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estamos a las puertas de la hiperinflación. Hay hambre, los estudios de opinión lo están registrando con mucha claridad. Una encuesta de Benebarómetro del mes de junio, creo que cerró el 22 de junio, si la memoria no me falla, reveló que 61% de los entrevistados declaró en el estudio que comía entre 1 y 2 veces al día. Es 61%. Hay una escasez prolongada, las colas en los establecimientos comerciales no se pueden ocultar. El discurso oficial no puede ocultar la realidad, es contundente, cachetea
la realidad económica cachetea el discurso oficial. Entonces, hasta cierto punto, uno comprende, digamos, el ánimo y la angustia de la gente, pero bueno, los procesos sociopolíticos caminan a otra velocidad que los económicos. Aquí me dice, Vladimir, ¿tú de verdad crees que este gobierno quiere diálogo con las amenazas y groserías que siempre dice el presidente? Bueno, es que no es un problema que el gobierno quiera o no, para mí es una necesidad del país. Una cosa es lo que el gobierno piense, otra cosa es lo que el país necesita. No siempre coinciden estas cosas, o lo que piensa la oposición y lo que el país necesita, no siempre coinciden, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo, pasar al cabal, la guarimba de los guardias para esto, en serio a su casa, dice JB, José Bello. Más o menos en ese mismo tipo de... Sí, lo que es importante entender, de vuelta, no para legitimar lo que está haciendo la oposición, porque yo no formo parte de la oposición, sino para comprender, vamos, en tono analítico, para comprender, es la noción de proceso. Esto es lo que es importante asimilar, la noción de proceso. Un proceso de movilización social no es una marcha, un proceso de movilización social no es una manifestación, no es una concentración, es un conjunto de iniciativas destinadas a activar sectores sociales de múltiples maneras. Incluso, si eso tiene éxito, hasta se puede desafiar al poder, pero es un proceso y tiene sus tiempos. Bueno, muchas gracias, John, Un placer, amigo. por tu tiempo, hablando de tiempo. Placer, ¿no? hablando de tiempo. Hablando de tiempo, un placer haberte tenido por acá y nosotros vamos a hacer una pausa. Nuestra etiqueta, analistas en Vladimir a la Una. Vamos a hacer la pausa, venimos con Alberto Aranguibel para ver otra lectura de lo que es lo que fueron los acontecimientos políticos del día de hoy. Ya venimos.